Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la Red Educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos el gobierno de la Unidad Popular, siendo la cápsula número 6 de la Unidad 2. Este contenido pertenece al tema 2 de la lección 10 de tu texto de estudio, de la movilización al quiebre de la democracia, correspondiente a los proyectos políticos en Chile hacia la década del 60, el cual puedes encontrar entre la página 184 y 185 de tu texto de estudio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla, tal como nuestro gatito. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos como la polarización, la retórica de la violencia, la desvalorización de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la hiperinflación, la movilización social y la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Unidad Popular. El 4 de septiembre de 1970 triunfa la elección presidencial la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza. El programa de gobierno de la Unidad Popular tenía como objetivo transformar a Chile en un país socialista. Este camino al socialismo es lo que se conoce como la vía chilena al socialismo. Una vez en el poder, el gobierno de la Unidad Popular inició el plan de reformas propuesto en el programa. Entre las más emblemáticas se encuentra la intensificación de la reforma agraria, la nacionalización del cobre y los procesos de expropiación y estatización de empresas. La reforma agraria. La intensificación del proceso de reforma agraria se aceleró durante el gobierno de Salvador Allende, en el que se expropiaron más de 2 millones de hectáreas en 1971. Esto presentó una serie de dificultades. Por un lado, se produjo una oleada de tomas ilegales por parte de campesinos con el fin de presionar por la distribución de las tierras, y por otro, la reacción del grupo de terratenientes que resistieron las tomas. Muchas veces, estas situaciones derivaron en enfrentamientos. A su vez, los nuevos propietarios recibieron escaso apoyo financiero y capacitación. Esto, sumado a la efervescencia social y política, llevó a una drástica caída de la producción agrícola. Expropiación y estatización. Tuvieron por objetivo integrar empresas a los sectores estratégicos de la economía y así fortalecer el área de propiedad social. Sin embargo, la oposición política consideraba que atentaban en contra del derecho de propiedad. También se opusieron los gremios de la industria, del comercio y de los grandes rubros empresariales. Al no contar con mayorías en el Congreso para estatizar las empresas, el gobierno recurrió a la compra, en el caso de los bancos, y a la utilización de los llamados resquicios legales, al usar un antiguo decreto de ley promulgado en 1932 durante la República Socialista, el que permitía expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica para la economía. Muchas empresas no consideradas originalmente en las APS, Área de Propiedad Social, fueron tomadas por trabajadores, buscando presionar al gobierno para que fuesen intervenidas y sumadas al APS, mientras algunos empresarios y gremios entorpecían la producción y la distribución de bienes, como ocurrió con el paro de camioneros en octubre de 1972. La nacionalización del cobre. La gran minería del cobre, considerada por la Unidad Popular como una actividad estratégica, pasó a manos del Estado mediante una reforma constitucional aprobada en el Congreso en junio de 1971. El Estado chileno se comprometió a pagar una indemnización a las empresas, en su mayoría de capitales estadounidenses, restándole las utilidades excesivas que éstas habrían obtenido en años anteriores. Luego de establecer el monto de las utilidades, el Estado concluyó que éstas eran superiores al valor de la expropiación, por tanto no cancelaría el pago por indemnización. En respuesta, las empresas presionaron para aplicar un embargo al cobre chileno en Estados Unidos y Europa. Del mismo modo, muchos técnicos dejaron las empresas y se encareció la importación de tecnología.
Factores de desestabilización del gobierno. Entre los principales factores que desestabilizaron el gobierno de la Unidad Popular encontramos la crisis económica y el desabastecimiento. Uno de los mayores problemas al que se tuvo que enfrentar el gobierno de Salvador Allende fue la inflación, que hacia 1973 alcanzó la exorbitante cifra de un 353%, generando una baja productividad y abundancia de circulante. ¿Pero por qué se produjo esta situación? Una de las causas fue el bloqueo internacional dirigido por Estados Unidos luego de la nacionalización del cobre y la marginación de las empresas norteamericanas de la gran minería cuprífera. También se cuenta la política fiscal de continuar con la emisión monetaria sin respaldo bancario, sumado a conflictos laborales generados por la política de expropiación e intervención de empresas del área estratégica social. A todo esto debemos agregar el acaparamiento de productos que generó una serie de consecuencias o efectos como el desabastecimiento y el mercado negro debido a la sobreespeculación de precios. Esto se tradujo en la práctica en la generación de las populares colas para abastecerse y de la creación de las HAP para organizar el racionamiento de alimentos y productos de primera necesidad. En el interior de la Unidad Popular convivían dos proyectos contrapuestos que, si bien buscaban el camino al socialismo, presentaban ideas distintas sobre cómo llevarlo a cabo. El PC, el Partido Radical y el MAPU proponían cambios graduales para evitar una guerra civil y una oposición reformista, siendo apoyados por Salvador Allende, mientras que su partido, el socialista, junto con la izquierda cristiana y el movimiento de izquierda revolucionario, MIR, buscaban radicalizar los cambios señalando que el conflicto civil era inevitable y se debía acelerar la revolución siguiendo los modelos cubano y chino. Todo lo anterior desembocó en el desarrollo de grupos políticos antagónicos armados de extrema derecha e extrema izquierda, representados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad en la extrema derecha y el Movimiento de Izquierda Revolucionario en la extrema izquierda. Ante todo el panorama descrito, se comenzó a desarrollar la oposición al gobierno de Salvador Allende, liderado por los partidos Nacional y Demócrata Cristiano, que comienza un proceso de derechización como estrategia para impedir la instauración del socialismo, poniéndole fin al gobierno democrático de Salvador Allende, pese al creciente apoyo popular alcanzado por las medidas aplicadas en las áreas sociales de vivienda, salud, educación y profundización de la reforma agraria. Todo esto generó presión parlamentaria para una inminente destitución de Allende por el Congreso y presión a las Fuerzas Armadas para una intervención militar, como se estaba haciendo en otros países americanos que habían adoptado sistemas políticos de izquierda, apoyados por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el avance del comunismo. Ante todo esto, el panorama estaba claro, y pese a lo multicausal del proceso, todo desencadenaría en un golpe de Estado y un quiebre del sistema democrático que estudiaremos en las clases siguientes. Vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase y luego responde las preguntas de la página 185. Lee las páginas 184 y 185 y luego responde: ¿cuáles serán los objetivos económicos del gobierno de la Unidad Popular? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo económico de mediados del siglo XX y el que se instauró con la Unidad Popular? ¿Qué elementos de continuidad y cambio es posible distinguir entre las reformas emblemáticas de la Unidad Popular con respecto del gobierno de Frei Montalva? ¿Qué importancia consideras que tiene distinguir y analizar las continuidades y cambios para la construcción del conocimiento histórico? Fundamenta. Sintetiza con tus palabras la evolución económica en Chile entre 1971 y 1973 que puedes encontrar en la página 185 e infiere qué efectos pudo tener esta evolución económica en la vida cotidiana de las personas. Una vez que tengas respondido a tus preguntas, tómale una foto y súbela al Classroom. Recuerda que debemos seguir cuidándonos. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte la mascarilla, lávate las manos frecuentemente y come sano. Recuerda mantenerte siempre al día en tus actividades a través de la plataforma Classroom. Y no dudes en comunicarte con nosotros ante cualquier duda. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.